Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna del Pensar Podcast. Hoy nuestro tercer episodio, nuestra tercera entrega de este programa de divulgación, reflexión y conversaciones o tertulias filosóficas. Hoy queremos darle la bienvenida a dos grandes invitados. Con uno tuve la oportunidad de coincidir dentro de mi alma mater, estudiar filosofía con él y viví pues diversos aspectos de la filosofía, desde cineforos hasta escritura, etc. Una gran personalidad en el mundo también del mundo holístico, de la espiritualidad, tiene su propia página web para elespiritu.com. Les presento aquí a Adrián García y otro gran compañero y divulgador de la filosofía a través de estrategias más modernas y más contemporáneas que la verdad me sorprende y me gustan muchísimo. Nuestro invitado también venezolano, eh, entusiasta de la filosofía, Noise Punk. Bienvenidos a la Caverna del Pensar Podcast, bienvenidos a la comunidad de Humanitas en la blockchain de Hive. Y bueno, hoy es mi primera tertulia filosófica propiamente dentro del programa. Así que para mí es un honor haberlos invitado a ustedes porque sé que hablan con mucha pasión, al igual que yo, respecto a este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un honor. Bueno, ansioso que empiece y veremos qué pasa, qué se cuece con todo esto. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos cada uno con una pequeña biografía? Vamos a presentarnos un poco, quiénes son ustedes, cómo llegaron a la filosofía, cuál es su rama favorita. Una pequeña introducción, pues, para que la gente sepa y, bueno, yo también sepa un poco más. Porque al final uno nunca conoce a las personas por completo, ¿no? De repente todo cambia y un día pensamos de una manera y el día siguiente de otra. Claro, bueno, si les parece bien, dado que yo estoy desmuteado, puedo empezar yo. Eh, Nada, mi nombre es Enrique Licón. Me conocen en línea, más que nada como Noisepunk, que es el nombre de mi página de Instagram. Pueden buscarme por allí, ya casi llego a los 10.000 seguidores. Lo cierto es que yo entré al mundo de la filosofía, si se quiere, de forma indirecta. Es decir, yo tengo 22 años. Cuando yo salí del liceo, inicialmente lo que iba a estudiar en la universidad era matemática pura. Y de hecho entré en la Carabobo estudiando matemática en FACIT, que es la Facultad de Ciencias. Luego de cursar el primer semestre, cayó pandemia, yo decidí dejarlo. Luego estudié 2 semestres en la carrera de economía en la misma universidad y después de 2 semestres decidí dejarlo también. Luego de eso cursé un diplomado en filosofía al que llegué porque una vez vi una entrevista de Hannah Arendt y yo dije, wow, yo quiero ser como esta señora, definitivamente. Quiero ser como ella y el hombre que lo estaba entrevistando. Entonces empecé a interesarme por las letras. Cursé el diplomado de filosofía que ofrece la Facultad de Educación de la Carabobo y desde ese momento, bueno, desde que tengo unos 18 años hasta este momento, me dedico a estudiar autodidacta lo que es literatura y filosofía. Pero haciendo la salvedad de que yo llegué a la filosofía fue por la literatura, pues. Claro, naturalmente uno estudia la historia de la filosofía y tiene que pasar por aquella variedad de ramas en las que se desenvuelve todos los filósofos que han existido a lo largo de la historia, pero digamos, mis mayores intereses siempre han sido teoría de la literatura, teoría del arte, historia del arte, todo eso. Entonces, bueno, yo creo que ese sería el trasfondo que necesitan un poco para conocerme a mí, mis intereses y de lo que se trata mi página. Y en esencia yo diría que esas son mis dos áreas de mayor interés, pues, la filosofía y la literatura. Excelente, Enrique. Bueno, no sabemos cómo te gustaría que te llamen, pero gracias por ese background, por compartirlo, por presentarte ante la comunidad. Y bueno, nada, vamos a escuchar ahora un poco la pequeña introducción de Adrián, para que lo conozcan también un poco más y empecemos esta tertulia filosófica. Ok. En mi caso, la inquietud por la filosofía comenzó desde muy temprano, solo que realmente logré identificar un poco más tarde. Ya en la adolescencia fue que identifiqué, ¿no? Me aclaré que realmente lo que me estaba gustando y me estaba llamando la atención era la filosofía. De hecho, en parte de mi adolescencia me dediqué mucho al tema de sistemas y al tema de redes, computación, programación, etcétera. Y mi
solicitud de ingreso a la universidad precisamente fue por ahí, fue por ingeniería en sistemas, que de hecho quedé. Absurdo es cuando me acerco yo aquel entonces era el secretario académico de la universidad para hacerle la solicitud de cambio de ingeniería a filosofía, porque realmente era lo que yo quería hacer, la verdad que era lo que yo quería estudiar. Me di cuenta de eso quizá después de haber también explorado un poco el tema de la teología y bueno, y la literatura como en general, ¿no? En la historia, etcétera. La historia del pensamiento en términos generales, pero siempre de verdad fue una inquietud. Como digo, desde pequeño ya yo me identificaba con, no sé, con los magos, con los sabios, con, no sé, con el Merlín, con no sé qué. Entonces, era como esa identificación de pequeño y bueno, ya logré identificarlo, afortunadamente, algo tarde, pero mejor. Total, ya un poco más aterrizado, un poco más esclarecido. Bueno, Adrián, Nois nos contó sobre su proyecto. Quisiera que, antes de entrar como que en materia propiamente de la tertulia, pues, que nos comentaran qué hacen ustedes, cómo impactan ustedes desde el punto de vista filosófico. Por ejemplo, Nois dijo que tenía una página de divulgación. Adrián, yo sé de primera mano también que tienes la tuya, pero me gustaría que expusieran también un poco su proyecto para que pudiesen tener más alcance y pues que sigamos haciendo pues esta labor de divulgación filosófica, no nada más en este podcast, sino en todos los espacios posibles, ¿no? Antes de entrar en materia. Vale, sí, Bueno, en mi caso... Ajá, dime, te escucho. bueno, listo. Nada, en mi caso es muy concreto, es decir, yo empecé con esta página de filosofía hace unos 2 años. Realmente lo empecé como una especie de ejercicio, porque yo decía, ok, yo me leo este libro del canon literario filosófico y me pregunto, bueno, ¿qué me quedó de él? Si lo entendí, no lo entendí, ¿qué saqué? Entonces dije, bueno, como ejercicio, ¿verdad? Cada vez que leo un libro, conozco a un autor, leo una biografía, empiezo a estudiar un tópico, quiero producir contenido a ese respecto. En mi caso fue contenido, bueno, es lo que, como el shitpost, es lo que más hago, pero básicamente eso, o sea, ustedes lo que van a encontrar en mi feed es una serie de memes que van relatando, o sea, son el correlato de las cosas que yo voy leyendo, pues. Entonces, digamos, ese no soy el yo sapiencial que está por encima de mis seguidores, sino que es más bien como mi forma de documentar mis propias lecturas. De hecho, ya abrí un canal de YouTube, estoy preparando próximamente el lanzamiento de un video, y el video va a ser precisamente sobre las lecturas que publico en Instagram, y va a ser más o menos al mismo público, pues porque a mí, digamos, lo que en este momento me interesa es hablar y contrastar mis opiniones y las concepciones de la literatura, de la filosofía que pueda tener, con personas que pueda conocer en línea, que las he conocido a través de esta página. He tenido la oportunidad de colaborar con páginas de otros países que se dedican a otros temas, incluso una página sobre matemáticas. He podido mantener conversaciones, me han dado recomendaciones literarias y de películas muy buenas a través de Instagram, seguidores. Tengo algunos seguidores muy interesantes, como por ejemplo la escritora española Luna Miguel, que ha llegado a repostar mi contenido o mencionarme en uno que otro comentario. Entonces, bueno, eso me ha permitido ir conociendo a otras personas que tienen intereses similares a los míos, básicamente. Esa es la forma en la que yo he ido concibiendo y desarrollando este proyecto. Ahora sí, te dejo hablar, Adrián. No sé, tranquilo. Mira, más bien me gustaría que repitieras un momentico tus redes para yo anotar eso. Oye, es que me parece muy buena esa idea que estabas manejando de divulgar la filosofía de ese modo. Dime un momento cómo es que son las redes para anotarlas aquí. Mis redes son, al igual que aquí mi nombre de usuario es Noispunk. El Noise en vez de la E tiene un 3. Es eso. De todas maneras, bueno, Carlos me sigue. En cualquier caso, él puede compartir el perfil también. Oh, perfecto. Sí, bueno, mira, en mi caso tengo bueno, he compartido, como decía antes, el tema del sistema. Entonces, bueno, alguna página me he diseñado básicamente 3 proyectos. Hubo uno en su momento que era filosofiaenvenezuela.com.be que rápidamente eso se regó y eso llegó a ser filosofiaenchile.com, filosofiaeconomía.com, etc. Eso se masificó bastante. Por temas técnicos y de otro tipo de situaciones, ese proyecto quedó como en el aire suspendido. Sin embargo, de encontrar este camino, pues como les decía, también había explorado yo los temas de teología
Y, digamos, uno sueña a veces con que se puede hablar de religión, de política y de deporte sin estar peleando, la verdad. Pero eso, más que un sueño, dije, en el Como caso buen filósofo. del ámbito religioso, o en el caso de la espiritualidad, quizás se pudiese considerar o crear una suerte de plaza pública donde todos podamos hablar, donde todos podamos exponer las cosas positivas de las tradiciones, etcétera, y confluir, simplemente respetándonos. Mira, hay una cantidad de personas interesantes, hay movimientos interesantes, por ejemplo, están los Wicanas, hay toda una nueva movida respecto al tema hindú, budista, y por supuesto está el cristianismo. Entonces yo creo que si cada uno aporta, explica, expone de su parte su historia, que es valiosísima, su mitos, sus leyendas, su enseñanza, pero sin maltratarnos, entonces tenemos un buen, digamos, un buen saldo ahí. Y eso fue lo que se hizo con ParaElEspíritu.com, que sigue actualmente funcionando. Es esa plaza pública donde vamos exponiendo de diferentes ramas, de diferentes vertientes, las cosas, digamos, positivas y la historia de cada cosa que nos vamos encontrando por ahí y con sus protagonistas. Y es muy, muy interesante. Luego también tengo ya un proyecto más personal donde, bueno, tantas cosas que uno escribe, tantas cosas que uno ha leído, tantas cosas que uno va pensando y va manifestando pues, de una u otra manera, como buen filósofo uno tiene que hablar, si no, no se puede quedar con eso adentro. Y en este caso tiene que ver básicamente de la música y otro del lado de la filosofía o la parte de historia, etcétera, todas esas aficiones que uno tiene intelectual. Y eso, bueno, ya es un portal más personal, que es adriangarcia.com.be, que se ha venido construyendo, todavía está ahí, digamos, ese esfuerzo en camino, pero bueno, se ha venido haciendo, entonces es como una suerte de exposición un poco más ya, pero como digo, un proyecto más personal. Lo bueno, qué honor, ¿no? Tener a dos personas que, dentro de sus diferentes trayectorias, dentro de sus diferentes experiencias, pues bueno, están ahí echándole pichón a lo que es el tema de la divulgación filosófica, de la exposición de la cultura de las humanidades, de la interpretación, de la reflexión, que digamos, es algo que quizás esta sociedad actual, o bueno, quizás los valores, quizás las redes sociales, etcétera, pues han hecho que merme un poco, pero nunca es tarde para intentar evolucionar, para intentar mejorar. Y bueno, yo creo que ese es uno de los retos que también tiene la filosofía, buscar traducirse, no parecer elitesca y tratar de mostrarse como útil. Hay una gran tesis por ahí y creo que por aquí podemos empezar la tertulia, y es que la filosofía es o no es un saber inútil. O sea, inútil en cuanto a qué nos referimos por inútil. Porque cuando tú lees algo que te da esperanza, sí, tal vez no te hizo que tener dinero en el momento, o tal vez no te hizo, qué sé yo, hacer un cuadro en Excel, pero sí te hizo sentir mejor. Y con que ya hayas hecho eso, está siendo útil, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes, para ir como que dándole vida a estas tertulias filosóficas, después nos iremos metiendo en una rama más específica. Eh, ¿Creen ustedes que la filosofía tiene o no un saber útil a la sociedad? Bueno, en mi caso particular, digamos, por las corrientes filosóficas que sigo, por las que son mis grandes influencias, yo, digamos, tendría una respuesta quizás un poco matizada. O sea, diría que sería algo así como un sí, pero no. Es decir, naturalmente, lo que es el pensamiento crítico, el desmenuzar las ideas, el ver qué ideas atraviesan qué conceptos, forma una parte importantísima de lo que es el acto en la palestra pública. Entonces, el acto de filosofar, de pensar, de tener una actitud crítica frente a ideas y actitudes, es algo que tiene implicaciones gigantescas dentro de una sociedad políticamente organizada, dentro de un Estado, por ejemplo. Es decir, las mociones que uno pueda defender o las actitudes frente a las cuales uno está quiere, debe ser, es decir, en el mejor de los casos sería fruto de un análisis crítico en el cual uno no acepta como propias ideas que no son de uno.
y no defiende a ultranza tesis como si fueran propias, que más bien son heredadas y no sabes de dónde vienen ni qué presupuestos tienen. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico puede tener un gran impacto dentro de una sociedad políticamente organizada. Ahora, ¿por qué el matiz? Ese en principio sería el sí. El no vendría del lado porque, digamos, uno a veces, como persona que se dedica académicamente a las letras, tiende un poco a sobreestimar el papel de las letras en la operatoriedad de la sociedad. Es decir, por mucho que a mí me guste, por ejemplo, la literatura y el hecho de que las grandes obras literarias objetiven ideas o conceptos que luego la sociedad desarrolla con los grados de racionalidad que dicha obra requiera, el hecho de que eso sea así, no obliga a las demás personas a utilizar literatura. La gran verdad es que la gran mayoría de las personas puede vivir, y de hecho vive, sin literatura. Es decir, la gente no siempre necesita los libros para vivir. Que vivirían mejor con los libros es otra cosa. Pero, digamos, si bien puede jugar un gran papel, lo cierto es que el papel que juega en la realidad es muy comedido. Entonces, digamos, yo estoy en una especie de punto medio, es decir, claro, yo invito a cualquiera a que analice críticamente las ideas y conceptos que se le ofrecen, pero sé muy bien que es posible que eso no llegue a ser así, porque por más que sea es la realidad, pues esa es un poco mi postura. Claro, claro. Es que, fíjate, desde el punto de vista del purismo, por decirlo de alguna manera, o sea, cuando se es purista en la filosofía, generalmente uno está muy orgulloso de la inutilidad de la filosofía. ¿En qué sentido uno se muestra orgulloso de esa inutilidad de la filosofía? En que, bueno, mira, para los pensadores, los primeros pensadores, o digamos, bueno, va dependiendo un poco del pensador, más que de la época, pero se tiende a pensar que la utilidad es práctica y reducida. Es decir, las cosas son más útiles mientras más concretas son. Mientras más una disciplina es más específica, es mucho más útil. Sin embargo, la filosofía, precisamente por ser como una base, como una sin pretenderla, o sea, sin pretender serlo, pero al final del día lo es. Y es como una suerte de generalidad, y habla sobre primeras cosas y primeras causas y no sé qué. Entonces, tiende a manifestarse, por lo menos desde el punto de vista teórico, como algo muy inútil, porque se distancia demasiado de lo más concreto, de lo más práctico. Sin embargo, tú nombras, entre los ejemplos que pusiste, hay uno que es bastante interesante, y es el tema del Estado, la política, etcétera, ¿no? Y las relaciones de poder, etcétera. Y resulta que es correcto, hay zonas de la filosofía que uno suele identificar más con la praxis, con la práctica, como la ética, la política, etcétera, que son, no aspiran a tener concreciones, más bien son ideaciones, son discusiones, son debates, son ideas, son conceptos al final del día, pero que de una u otra manera sí juegan un papel importante en la convivencia y en el día a día, digamos, de las personas. Ahora, con la filosofía también pasan cosas curiosas, que es lo que tú también estás exponiendo, el tema del pensamiento crítico. Sin querer, voy a poner un ejemplo que he vivido, bueno, lo he vivido muchas veces, pero voy a irme a uno concreto. Recuerdo una vez estar estudiando unos libros de Platón y tal, ¿no? Y una persona se me acerca, un familiar, y se me acerca y me dice, ¿qué hace? Bueno, está leyendo aquí, no sé qué. Entonces agarró un libro de Platón y se puso a leer ahí un diálogo, no me acuerdo cuál. Y a los días, o sea, solo cogió el diálogo ahí, estuvo 40 minutos sentado. A los días uno veía los cambios en esa persona, es decir, esa persona estaba haciéndose preguntas rarísimas, las preguntas, no sé, cualquier cosa rarísima, pero se estaba empezando a hacer preguntas. Y uno dice, fíjate la relación que había eso es como haber entrado como una suerte de gimnasio de la mente, ¿no? Cosa, porque claro, también es verdad que Platón es muy dado al tema de las preguntas. Pero lo que quiero decir es que sin querer, ese tipo de cosas pasan y va desarrollándose ese pensamiento crítico que tú dices, cosa que también es verdad que pasa en otras disciplinas. No voy a decir yo solo en la filosofía, pero la filosofía es una de esas que particularmente marcan en ese sentido. La gente empieza a hacerse preguntas sobre cosas que generalmente incluso a veces es mejor ignorar, ¿sabes? Por ejemplo, eso que decíamos sobre la relación del poder. A veces el poder está allí como dado, está como sentado, el sistema está allí,
pero no solemos pensarlo, no solemos escudriñarlo, decir, bueno, pero ¿por qué estas cosas son así? Tienen que ser así necesariamente. Y a lo mejor llegamos a una respuesta, sí, tiene que ser así. O a lo mejor no, a lo mejor decimos, oye, pero creo que aquí hay unas situaciones extrañas. Y también sucede con otras ramas del saber, evidentemente. En el área de la ciencia, en el área de la religión, en el área, como decíamos, de la política, pero también en el área de la ley. A veces nosotros damos por sentados esos temas. Ahorita, que tú también hablabas de cuando el tema del COVID, no quiero decir esa palabra porque no, YouTube sabe cómo es, pero sí, el tema del claustro que hubo hace poco, pues, por el tema de la cosa esta que dio y tal. Entonces, respecto a eso, fíjate tú que mucha gente decía, la ciencia dice, la ciencia hace, la ciencia, y uno lo lee en las noticias, uno dice, la ciencia ya determinó qué pasó con no sé qué, o cómo es, tú dices, pero eso es tema de la ciencia, y cómo la ciencia desarrolló ese tema, digamos, y cómo es que nosotros llegamos a una conclusión de que la ciencia dice no sé qué, dice yes, cuando la ciencia está, como tú sabes, ¿no? Permanentemente en una suerte de cambio, de revisión. Quizá no porque la ciencia, sacando del tema digamos, las ciencias más puras, que son como más como una suerte de conocimiento más cerrado, que no tiene mayores variaciones, como las matemáticas, la física, tal, que química, sino lo que uno suele llamar como ciencia, que al final del día son como cosas más técnicas, ¿no? Que si la medicina, que si tal, y eso molesta cuando uno lo dice. O sea, suele molestar porque dice algo así como que no, pero es que el médico lo dice y es verdad, sí, pero es que el médico dice una cosa, el farmacéutico dice otra, el otro dice otra, no están de acuerdo, no hay consenso. Y más allá de que aún cuando hay consenso, a veces uno se pregunta, bueno, pero los consensos realmente son hechos, o es como lo mismo que pasa en el cónclave del Vaticano cuando eligen al Papa, no sé si me explico lo que quiero decir. Entonces hay toda una cantidad de preguntas que uno se va haciendo respecto a muchas cosas, que generalmente en el caso de la filosofía, termina siendo uno como persona, como ser humano, termina siendo el laboratorio. No sé si me explico. Pero quizá no hay una pretensión en el filósofo o en la filosofía de querer ir más allá desde el punto de vista social y tal. Se logra, lo hace sin querer. Bueno, esas cosas salen y bueno, y al final del día hay repercusión en otras áreas. Pero realmente el filósofo cuando se sienta en su mesa y piensa, así un poco como Einstein cuando se ponía con sus rollos en sus salones de clase, a vacío, con su pizarra, un poco así pasa con el filósofo cuando se hace porque total, que hay afuera. Creo que me extendí un poco, pero no sé si se alcanzó a escuchar, pero bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, tremendas trayectorias, ¿no? De las que estamos hablando y tremendas perspectivas. Sigamos con lo de la tertulia. ¿Por qué les preguntaba si era útil o no? Y es porque considero que la filosofía en esencia sí es útil. Y creo que esa utilidad es precisamente esto que termina de ocurrir, que es buscar esa aistesis, esa búsqueda de abrir los ojos. Lo que dijo Adrián, pues que por ejemplo el primo leyó filosofía y la mente se le fue expandiendo y empezó a hacerse preguntas. Lo mismo me pasó con un primo, que fue exactamente así. Él lo orientó por otro lado, pero bueno, lo importante es que la filosofía lo ayudó. Y creo que eso nos ha pasado a todos. Es como que si la filosofía fuese un encontronazo verdaderamente con la realidad, desde el punto de vista de la realidad mental, desde la realidad psicológica, desde la realidad, o sea, digo mental, desde el punto de vista de salud, ¿no? Porque hay gente que se da cuenta de que, bueno, realmente estoy fallando en algo de mi salud mental. Pero también puede suceder el hecho de que cambie psicológicamente para bien. Es decir, wow, todo esto que me está pasando, en vez de angustiarme por una u otra forma, me angustia, pero la forma en la que lo tomo está bien. Entonces creo que es un poco eso. La filosofía busca ayudar a despertar a los demás y que tarde o temprano nos llega nuestra filosofía, por así decirlo, lo que nos da un batacazo, nos revuelca en el pensamiento. A mí, por ejemplo, me sucedió con el existencialismo y después, años después, ya estudiando incluso la carrera de filosofía, Adrián está de testigo, fue la generación Beat, ese tipo de literatura norteamericana que es como que muy contundente, muy disruptiva. Me terminó también de enganchar porque al final era otra propuesta,
que uno por cerrarse o por querer buscar lo que antes fue, pero no necesariamente tiene que ser ahorita, eh, con esa distinción como un poco nostálgica y melancólica de las cosas, bueno, fue gestándose, pues. Pero en fin, en este papel de utilidad, de despertar de conciencia, en cuanto a que la filosofía realmente despierta gente y esa es su utilidad, pudiésemos estar todos de acuerdo en eso, al menos acá. ¿Qué opina, qué opinan Nois y qué opina Adrián? Bueno, es decir, el hecho de que uno estudiando filosofía le dan sus cachetadas es innegable. O sea, yo recuerdo que la razón, el momento en el que yo dije, mira, de verdad a mí lo que me interesa es esto, fue una de las grandes penas que yo pasé en una conversación. Era que yo con 15 años, ¿verdad? Perdón, con 17 llegué y dije algo, no recuerdo, estábamos hablando de un libro. Recuerdo que dije la palabra ideología. Y yo a mis 17 utilizaba la palabra ideología a diestra y siniestra. Y entonces llegó un muchacho que fue el que finalmente me mostró el diplomado de filosofía, que me preguntó, bueno, pero vamos a hacer una pausa. Aquí tenemos que ver qué entendemos por ideología. Y yo dije, ¿cómo que qué entendemos? Se puso Entonces fue cuando yo socrático ahí. por primera vez en mis 17 años de vida me pregunté, a ver, o sea, ¿qué significa ideología? ¿Qué es eso? Y ahí me dio por buscarla y dije, bueno, ideología es una palabra con diversas acepciones. Por ejemplo, Marx entiende por ideología visión falsa de la realidad. Y dije, ya, pero entonces la forma en la que yo usaba esta palabra no tiene nada que ver con lo que esta palabra académicamente significa. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Entonces, claro, o sea, los despertares existen, eso es innegable. La parte en la que yo soy un poco más escéptico es que en el hecho de que todo el mundo esté dispuesto a transitar el camino de los despertares y de que finalmente eso sea aplicable en masa, si se quiere, a la sociedad, pues. Claro, bueno, en ese sentido, sí, al final del día, como decía, la filosofía, sin querer, impacta más allá de su límite, o sea, por encima de su pretensión. Va impactando porque, como digo, va tocando muchos temas, va abriéndose campo en algunas cosas. Y precisamente quizás en el área de los conceptos, en el área del lenguaje es donde más nos trabaja. Porque allí es donde nosotros tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera con un significado, imagínate por lo que la complicación que va a ser todo un debate, una discusión o qué sé yo, o cómo nosotros entendemos al otro, a la persona que está con nosotros, frente a nosotros, ese tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, el tema de la filosofía, más allá digamos, de este impacto que tiene en la masa. Bueno, como decía, en principio lo tienen nosotros. Ahora, la cuestión está en que, ¿cuál es la línea que nos distancia de la masa? No sé si me explico. O sea, ¿en qué momento uno puede ser muy racional? Uno tiende a ser muy racional, sin querer. Al final del día uno va intelectualizándose tanto en ese sentido, o sea, desde el punto de vista del ejercicio del intelecto, que uno como que pierde de vista en qué momento cambian las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer, uno está en un sitio donde hay mucha gente, se prende un rollo ahí, un fuego, un incendio, no sé qué cosa, y cómo actúa uno, ¿no? Hay personas que actúan un poco más frías, hay personas que, incluso hay personas que actuando como, digamos, con más racionalidad, no necesariamente han tenido ningún trabajo intelectual detrás, ¿no? Sencillamente es como que es su carácter. Entonces, al final del día, el impacto en lo social quizás por eso es que la filosofía es como muy académico. Termina, ojo, no estoy diciendo que tenga que ser así. Lo que estoy diciendo es cómo es. La filosofía de una u otra manera termina como muy metida dentro de las bibliotecas y dentro de los salones de clase y dentro de la academia y tal. Y le cuesta salir un poco. Le cuesta salir porque primero ha perdido, no ha encontrado formas eficientes de comunicación con las demás personas. O sea, no le quiero decir masa, pero digamos, sí, con el aspecto social, sí han habido muchos intentos y además muchos intentos exitosos, ¿no?
programas de televisión. Por eso es que la divulgación es súper importante y por eso es que estoy súper interesado en revisar el contenido que estás haciendo para la divulgación de filosofía, porque es muy importante, o sea, es muy importante. Y con las ganas, ¿no?, de que tenga éxito todo esto. Pero sí cuesta, es bastante difícil. Que uno empieza a hablar de ciertos temas y la gente pierde rápidamente interés en lo que uno está hablando, porque uno va como obsesionándose por el tema, ¿no? Y entonces uno empieza a desgranarlo y a buscar las aristas y tal, y encontrar posiciones y posturas, y al final la gente te pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que estás pensando? ¿No? Pero es que, fíjate, lo que estoy pensando es que hay un conflicto, eso es lo que yo realmente estoy pensando. De hecho, yo recuerdo que, mira, esto pasa hasta en reuniones de condominio y de vecinos, yo recuerdo que a mí me pasó. Y él me dice, miren el problema. Que claro, yo les digo, mira, que si ustedes no ven problema, entonces están, o sea, no sé qué decirle. Yo soy aquí la persona que se va a dedicar a ver los problemas. O sea, cuando ustedes vean que todo está perfecto, yo les voy a decir, no está, aquí hay problema. Y te lo voy a decir, pues te lo vamos, por lo menos desde mi punto de vista, como lo veo yo. Y uno empieza a problematizar las cosas, ¿no? Entonces eso hace un poco difícil la relación, digamos, con el resto de seres humanos, con los mortales, digamos. Pero bueno, al final del día sí, tiene que impactar, e impacta. Bueno, entonces considero que sí podemos decir, ¿no? En esta primera tertulia, que bueno, la filosofía sí tiene, digamos, un saber útil, pero que al mismo tiempo, aunque es útil, no busca ser impositivo, para también poner un poco de lo que dice Noyes en cuanto que sí, pero no. Bueno, a este respecto, claro, es que, digamos, mi visión es, si se quiere, un poco pesimista. Tiene un poco que ver con lo que ha dicho Adrián, de que a veces la filosofía llega a impactar indirectamente. Porque, ¿qué ocurre? Para mí la filosofía, por la forma en que yo la entiendo y está configurada, para mí un sistema filosófico no es un sistema filosófico entre otros, es un sistema filosófico contra otros. Porque cuando Aristóteles dice algo, no lo dice simplemente, lo dice peleándose con Platón. Y cuando Hegel dice algo, no simplemente lo dice, sino que lo dice peleándose contra Spinoza o contra toda la tradición anterior. O cuando Spinoza dice algo, lo dice no solo diciéndolo, sino peleándose contra todos los otros sistemas que hay. Entonces, digamos, la filosofía busca imponerse, sí, contra otras filosofías, pero a la hora de imponerse, digamos, operatoriamente ante el público, pues le cuesta. Digamos, en este caso soy un poco pesimista, es un poco la impotencia de la filosofía para pasar al mundo de la práctica. Pero en cuanto a que lo ha hecho, pues sí, ha tenido sus influencias, eso es innegable también. No tanto como ella quisiera, bueno, no, a Platón le encantaría que todos los presidentes fueran filósofos también, pues. Pero digamos, por eso estoy un poco un punto medio, esa es mi postura, pues. Bueno, fíjate, en ese caso, claro, y de hecho, para desarrollar un poco lo que decía Noyes, que tiene que ver un poco con el hecho de que sí hay diálogo. Realmente la filosofía es un gran diálogo. Quizás voy a caer muy bajo por lo que voy a decir, pero es así como un disco todos los discos juntos de Arjona. Es decir, parece una sola canción picada en millones de pedazos. Bueno, así. Un poco así pasa con el caí bajo, la verdad. Pero es un poco así. Un pequeño inciso para terminar de caerle mal a la gente. No, la verdad es que todos los discos de AC/DC también son iguales. No es por nada, pero Es verdad. Bueno, que se nos venga todo el mundo del rock también para acá, por la comunidad. Vamos a pelear. No, mentira. Aquí yo tengo mi background de filosofía que sé que me va a resguardar. La filosofía termina siendo un poco, es decir, un gran tomo o muchos tomos de un gran libro, porque hay muchos diálogos. Está ese diálogo entre escuelas o diálogo entre pensadores. Y al final yo creo que todo esto se lió desde muy temprano. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta el sol de hoy seguimos discutiendo básicamente las mismas preguntas, las mismas cosas. Quizás porque son difíciles de responder, o porque no hay respuesta, o porque de una u otra manera ya llegó un punto en la historia del conocimiento humano que debemos ni siquiera hacernos las preguntas, porque, ¿sabes? Como que no hay respuestas, o todas las cosas son relativas y tal. De hecho, hay todo un movimiento ahorita que es post-contemporáneo, digamos, que busca retomar, ¿no? Esa idea de la modernidad pero espérate, vamos a centrarnos. Está bien, hemos matado muchas verdades, hemos puesto en duda muchas cosas, ¿no? Hemos puesto en suspenso muchas cosas, pero digamos, el resultado
no ha sido el mejor. Las cosas no van mejor así. Entonces vamos a ver si nos planteamos otra vez ciertas cosas desde el punto de vista de, bueno, vamos a tener ciertos consensos, vamos a replantearnos ciertas cosas, ¿no? Eso de que la verdad es relativa, bueno, ok, está bien, pero digamos, necesitamos también ciertas certidumbres en ciertas cosas. Sí, total. En muchos ámbitos, ¿no? Digamos, en la ética lo necesitamos, en la ciencia lo necesitamos. Entonces, al final del día, sí, todo esto es como una suerte de diálogo permanente entre autores, entre pensadores, y quizás allí es donde se van encontrando, ¿no?, los resultados en cada época. Eso es más o menos así, ¿no? Para ir cerrando, ¿con qué top 3 de corrientes filosóficas con la que se quedan? Teniendo en cuenta pues todo este despertar de conciencia, teniendo en cuenta más o menos, eh, bueno, la filosofía, porque evidentemente para poder ser divulgadores de la filosofía o hablar con propiedad de ella, al menos algo se tiene que haber leído. Entonces, con todo este background, con todo esto que hemos hablado ahorita, top 3 de corrientes filosóficas con las que se quedan. Bueno, en mi caso particular es tener en cuenta que yo soy muy afín a los sistemas materialistas. Entonces, claro, poner tres así por ponerlos es complicado, pero digamos en principio Platón. Platón es de verdad, o sea, no puede estar fuera de alguna lista. En segundo lugar, yo pondría quizás a Santo Tomás, que es para mí el gran escolástico, es decir, San Agustín, claro, mucho mérito, Duns Scoto también, Ockham, todos los demás, pero el Santo Tomás es una figura imponente. Y Spinoza es uno de mis patronos, definitivamente. Así rápidamente yo creo que serían esos tres. En un top 4 honorario podría ser Gustavo Bueno, pero en principio esos tres. Nice. Fíjate, a mí me gustaría hacer un poco de trampa, porque aprovechándome los otros tres que ya dijeron, entonces puedo tacharlos y no decirlo, sobre todo por Spinoza, que me encanta. Sí me gustaría irme más por el lado de la ilustración alemana, por ejemplo Kant, entre otras cosas porque abre camino a muchas cosas que vamos a ver después, que también uno se va sintiendo identificado con eso, ¿no? Y también con algunos aspectos de la hermenéutica y de la interpretación. Hay autores como Gadamer, etcétera, que a mí me parece que hacen apuntes interesantes, conflictos, digamos, que hemos tenido en la historia del pensamiento, y tiene que ver un poco con ese tema de la interpretación y tal, ¿no?, de la hermenéutica. Entonces, me gustaría repetir perfectamente los últimos tres que dijo Noyes, porque, por supuesto, me parece súper básico, sobre todo por Spinoza, y le añadiría Kant. Sí, pudiese ser Gadamer, Foucault, no sé, por utilizar los canónicos. Okay. ¿En qué sentido? Realmente lo que me interesa de esos autores no son tanto los autores como tal. Bueno, digamos, ahí está la obra para ser leída. Pero sí me gusta mucho es el donde pusieron el ojo. Bueno, espero que les haya parecido de provecho este espacio de hoy de divulgación filosófica. Gracias por haber participado, por haber querido aceptar también esta invitación. Espero no sea la primera. Espero que sigamos teniendo más tertulias filosóficas entre nosotros tres, entre más personas. Y nada, que nos podamos seguir compartiendo información valiosa, que le podamos sacar mucho provecho y que al mismo tiempo, bueno, podamos colaborarnos todos, ¿no? Gracias Nois, gracias Adrián